¿quiénes dicen los hombres que yo soy? Algunos dicen que tú eres Elías, otros el profeta. ¿Y ustedes? Entonces Pedro sale adelante y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dice, bueno, eso no salió de ti, le dice el Señor. Eso fue revelación divina para que tú puedas entender eso. Es decir, que los fariseos, los ancianos, necesitaban revelación divina para entender quién era el Cristo de la gloria. Entonces Pedro niega al Señor. Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. El pastor el domingo pasado habló sobre lo que nos delata. En el caso de Pedro dice que el gallo cantó, pudo haber sido el gallo, pudo haber sido una trompeta, pudo haber sido una persona proclamando en voz alta, pero siempre algo va a declarar lo que nosotros tenemos en nuestros corazones. Algo va a suceder en nosotros que va a revelar nuestro error. Ahora va a depender de usted, va a depender de mí que usted asuma y reconozca su error y se arrepienta. Entonces, en medio de este contexto de maquinación contra el Señor, nosotros entramos al capítulo 27 que nos corresponde en esta mañana. Y vamos a leer unos cuantos versículos. Dice así, a partir del versículo 21, venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Ya estaba definido eso. Ya eso estaba determinado. Es matar lo que queremos. El texto es tan explícito. Dice, entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, volvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Hay una versión de la Biblia que no traduce arrepentido. Traduce como angustiado. Pero sea una cosa u otra, ese sentimiento de Judas no estaba dirigido por lo correcto. Yo puedo asumir que Judas se arrepintió. Pero cuando yo leo el pasaje siguiente, me doy cuenta de algo muy importante. Mire cómo dice, verso 4. Diciendo, o sea, él se arrepintió, devuelve las monedas y dice, yo he pecado entregando sangre inocente. Yo he pecado entregando sangre inocente. Pero tienes 3 años y medio caminando con este hombre para arriba y para abajo, y para ti lo que has hecho es simplemente entregar sangre inocente. Tu arrepentimiento está fundado en que entregaste sangre inocente. Tu enfoque sobre aquel que dice la Biblia que es
Rey de reyes y Señor de señores, es visualizarlo como un simple hombre que era inocente. Aquel, como dice la canción, creador de la vida. Como dice la Biblia, que era Emmanuel con nosotros, Dios con nosotros. El verbo de Dios encarnado. Y en el corazón de Judas simplemente, y en la mente de este hombre estaba que había entregado sangre inocente. Entonces eso me dice a mí, y quizá le diga a ustedes, el gran desenfoque que tenía este hombre. Porque él pudo haber dicho, he entregado a mi Señor y Salvador. Él pudo haber dicho, he entregado al Hijo de Dios, como varias veces Jesús se proclamó delante de él y delante de los hombres. Él estaba presente cuando Pedro dijo, tú eres el Cristo. Cuando Pedro dijo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Él estuvo presente con todos los milagros que el Señor hizo. Para simplemente verlo como un hombre que era inocente. Pero en el relato uno ve cómo no solo Judas, sino la misma esposa de Pilatos, tiene un enfoque sobre Jesús que no llena las expectativas. Dice a partir del verso 15, ahí mismo en Mateo 27, ahora bien, el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Parece que esto era una costumbre. El día de la Pascua había un indulto de una persona. Note que cuando usted lee el relato, usted se da cuenta que no dice que era necesario hacer un trueque como se hizo con el Señor, un uno por otro, Jesús por Barrabás, sino que el relato muestra que era de costumbre soltar a una persona el día de la fiesta. No sé por qué Pilato se cogió con hacer un trueque. Quizás le convenía hacer ese trueque porque tenía una situación, como el mismo relato dice, que se le estaba saliendo de las manos, dice el relato. Las cosas no avanzaban, dice el texto. ¿No avanzaban en qué sentido? Dice el texto que había mucho alboroto. Dice, y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. No sabemos por qué Barrabás era famoso. Dice, reunidos pues ellos, les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Dice, porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, escuche esto, su mujer mandó a decir, no tengas nada que ver con ese justo. Versículo 19. O sea que la mujer tenía un enfoque del Señor como una persona justa. Porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Algunos argumentan, habría que ver, ¿verdad?, si es así, que la mujer recibió revelación de Dios con relación al Señor. Pero usted puede ver varias cosas ahí. Puede ser que la mujer de alguna manera estaba angustiada, no podía dormir porque de alguna manera sabía que la persona que estaba detenida era una persona justa, ¿verdad? Pero es importante ver
cómo Judas tiene al Señor como simplemente un hombre inocente, cómo la mujer de Pilato tiene al Señor como simplemente un hombre justo, igual que Pilato, que lo vamos a ver más adelante, dice. Pero los principales sacerdotes y los ancianos, versículo 20, persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás. O sea, era un plan ya que estaba, mire, determinado, y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron a Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué pues haré con Jesús, llamado el Cristo? Todos respondieron, sea crucificado. Y el gobernador les dijo, pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. Viendo Pilato, escuche esto, que nada adelantaba, sino que hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo, inocente soy de la sangre de este justo. O sea, Pilato de alguna manera estaba viendo que las cosas se le estaban yendo de la mano, el alboroto estaba creciendo y tengo que resolver esta situación en este momento. Aprovechó el escenario que tiene un hombre aquí que está siendo condenado por el pueblo y que también en ese momento había una especie de, ¿verdad? Arreglo con el pueblo de que en tiempo de Pascua tenía que soltar una persona. Entonces hizo su trueque, un uno por otro. Es interesante uno visualizar y preguntarse, ¿era necesario hacer un trueque? ¿No pudo Pilatos soltar su persona que tenía que soltar anualmente el día de la Pascua? ¿Tenía Pilatos necesariamente que condenar a alguien cuando en el relato no se ve la necesidad de que había que condenar a alguien, sino que se ve la presión de grupo para que él hiciese lo que hizo? Entonces nosotros podemos concluir que esta lavadita de mano de Pilato de que soy inocente porque he entregado sangre justa, no es tan inocencia. Se dejó presionar de la multitud, quizá como muchos de nosotros en algún momento, ¿verdad? Que si el grupo, la mayoría dice tal cosa, nosotros nos inclinamos a eso. De alguna manera nosotros también somos influenciados con algunas cosas. Pero hay que tener cuidado con las cosas que somos influenciados. En el contexto de iglesia, hay que tener cuidado con las cosas que somos influenciados. Entonces Pilato aquí fue influenciado. Dice el texto, viendo Pilato, verso 24, que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo. Allá vosotros. ¿Cómo es que nosotros muchas veces, quizás como Judas, no a la magnitud de lo que él hizo, nunca será la magnitud de lo que él hizo? Porque un hombre que pasó 3 años y medio con el Señor no pudo despertar, por decirlo así, y reconocer con quién él estuvo todo ese tiempo. Nosotros conocemos el final de Judas.
su arrepentimiento, que el texto muestra, claramente no es un arrepentimiento que conduce a salvación. Porque si usted compara el arrepentimiento de Judas con el arrepentimiento del ladrón en la cruz, nosotros vemos una gran diferencia en eso. Nosotros vemos un hombre colgado en un madero diciéndole a otro que está colgado en un madero, Señor. Y además de decirle Señor, le dice, tú eres rey. Porque quiero estar contigo cuando estés en tu gloria. Un hombre del cual no tenemos registro, que pasó tiempo con el Señor, pero sí sabemos que había escuchado de Él. Y que en la misma cruz, además de llamarlo justo, porque le llamó justo, cuando reprendió al otro ladrón, pero le llamó Señor y Rey. Tenemos a veces mucho tiempo en la iglesia. Tenemos a veces intimidad con el Señor, como la tuvo Judas, porque no se puede decir que él no tuvo intimidad con el Señor, porque durar 3 años y medio tan cerca del Maestro, si eso usted no puede llamarlo intimidad, yo no sé qué fue eso, qué pudiera ser eso. Pero a veces necesitamos, no por el tiempo que estemos en un lugar espiritual, ni cerca de una persona espiritual, a veces necesitamos que nuestro velo sea quitado. Y usted y yo sabe que nosotros mismos no podemos hacer eso. Pero Dios mira el corazón de los hombres. Dios escudriña el corazón de los hombres. Dios sabe cuándo usted verdaderamente quiere agradarle y cuándo no. Es decir, usted me puede engañar a mí, puede engañar a aquel, allá, pero usted nunca va a poder engañar al Señor. Y muchas veces, no 3 años y medio, 10, 15 años, estamos en la esfera de fe y no vemos crecimiento en el Señor. Y es porque nuestro corazón no está en el lugar correcto. No nuestro cuerpo. No es un asunto muchas veces de iglesia. Porque regularmente nosotros queremos culpar lo externo. Y no nos, como dice la Biblia, examinémonos nosotros mismos. No es un asunto de tiempo, es un asunto del corazón. Por eso cuando el Señor habla del corazón, le da características específicas, las cuales Él dice que no rechaza. Contrito, humillado. Ese es el sentimiento que debemos nosotros tener para con Dios. Cuando nosotros estamos en la esfera de fe, cuando vamos a la iglesia, cuando compartimos con los hermanos, cuando oramos, cuando nos preparamos intelectualmente con la Escritura, cuando tenemos esa relación íntima con Dios, Dios mira nuestros corazones. Dios escudriña nuestros corazones. A ver con qué intención nosotros estamos haciendo todo eso.
si es para gloriarnos a nosotros mismos o si es para darle la gloria a Él de todo lo que Él pueda hacer a través de nosotros. Entonces, mis hermanos, todo este complot que estuvo contra el Señor desde el principio, reuniones ocultas con la intención literalmente, como dice el texto, de desaparecer al Señor. Número uno, estaba en el plan de Dios. Pero también había una palabra de juicio a quienes participasen en ese plan. Hay un pasaje que para mí ha sido muy edificante. Se encuentra en el libro de los Hechos, específicamente en el capítulo 13. Allí Pablo advierte a los hermanos. Allí Pablo exhorta a los hermanos a que tengan cuidado, porque hay profecías que ya han sido establecidas y dichas profecías son profecías de juicio. Y Pablo dice, mirad que no venga sobre vosotros lo que han dicho esos profetas. Tengan cuidado, que ustedes sean parte de un cumplimiento profético de juicio. Cuídense de eso. Porque si la Escritura te dice, ve hacia la derecha, porque si vas a la izquierda, te pueden venir males, ya la palabra fue declarada. Ahora, ¿qué sucede si usted coge a la izquierda y desobedece la palabra que fue declarada? Usted va a formar parte del cumplimiento profético de esa palabra de juicio. Y lo que esa palabra arrastre, sea lo que fuese, eso va a caer sobre usted. Porque a usted se le advirtió que no coja esa dirección. Mirad que no venga, que no caiga, que ustedes no formen parte del cumplimiento profético de esas declaraciones de juicio. ¿Y cómo yo puedo librarme de eso? Usted lo sabe. Sea obediente a Dios. Abrace lo que Dios ha dicho. Créale a Dios. Si Dios dice ni a derecha ni a izquierda, ni a derecha ni a izquierda. ¿O usted cree que si usted camina y no mira ni a derecha ni a izquierda, Dios va a permitir que caigan cosas de juicio sobre usted? Entonces Dios es mentiroso. Lo que pasa es que nosotros en nuestra concupiscencia siempre damos nuestra dobladita, o a un lado o al otro. Judas, 3 años y medio con el Señor, y para Judas el Señor era un simple hombre inocente. Igual que la esposa de Pilatos, igual que Pilatos, igual que todo ese Sanedrín, todos esos grandes eruditos de su momento, esos teólogos, esos... Se conocían toda la Escritura desde que el Señor hacía algo. Mire, está violando la ley. Se conocían al dedillo la Escritura. Pero de ahí a conocer el espíritu de la Escritura estaban muy lejos. No conocían lo que significaba el amor de Dios para las personas. Ellos tenían prioridad en cumplir lo que era su ritual, pero echaban a un lado la esencia de lo que era Dios para ellos.
Mi exhortación en esta mañana para la iglesia es que posicionemos bien nuestros corazones. Las cosas que tiene Dios para nosotros, dice la Biblia, son buenas. Todo lo que Dios da es bueno, toda buena dádiva y todo don perfecto procede del Padre de las luces, en el cual no hay variación. Dice la Biblia que Él quiere que todos los seres humanos vengan al arrepentimiento, reconozcan a Jesús no como un simple hombre que derramó sangre inocente, sino como aquel hombre que derramó sangre preciosa, sangre, como dice Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan lo veía como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y así como Pedro reveló que él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, esas cosas se reciben por revelación divina. Pídele al Señor que le revele quién realmente es Cristo para usted. ¿Quién realmente es aquel que murió en la cruz por usted y por mí? Eso nos va a ayudar a nosotros a valorar lo que sucedió en aquel lugar. La Biblia nos enseña que nosotros estamos en una condición como seres humanos separados de Dios. Necesitamos conocer al Señor para poder ser reconciliados. La condición que tenemos nosotros como seres humanos no es buena. La Biblia hace una especie de tipo de enfermedad en esa condición. Por eso Jesús dice, yo no he venido a los sanos, sino a los enfermos, dando a entender a los pecadores. Y los que no conocen al Señor, que pudieran estar aquí en esta mañana, este es un buen tiempo para reconocer que verdaderamente estamos enfermos. Porque el que no está enfermo de manera espiritual no necesita medicina. Cuando usted va al médico, la enfermedad del pecado es grave. Cuando usted va al médico, y su enfermedad no es grave, muchas veces el médico le receta una pastilla o un jarabe y es posible que usted se lo tome y es posible que no, porque el médico no, eso le ha diagnosticado algo leve, algo simple. Pero cuando usted va al médico y el médico le dice a usted, lo que usted tiene es grave, y a usted le quedan tanto tiempo, pero esta medicina puede ayudarlo, usted hasta alarma pone para beberse esa medicina. Esta es la de la 1, una alarma para la 1. Esta es la de las 4, una alarma para las 4, porque usted no quiere morir y usted no quiere que se le vaya el momento de usted tomarse su medicina que le puede salvar la vida. El pecado es una enfermedad grave que puede llevarlo a usted a la perdición eterna. Pero yo quiero decirle en esta mañana que hay una medicina eficaz para esa enfermedad.
Y esa medicina eficaz no es sangre simplemente inocente ni un justo que fue crucificado en la cruz. Es la sangre que proclamó Juan el Bautista cuando vio al Señor y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La sangre, dice la Biblia, de Jesucristo nos limpia de algunos pecados. De todos los pecados. No importa el pecado que usted esté cometiendo. Conozco personas que ellos entienden que no tienen perdón. Ellos entienden que no tienen perdón. Pero la sangre de Cristo perdona todo pecado. Así que, qué bueno que Cristo no es un simple inocente ni un simple justo, sino que es nuestro Señor y Salvador, al cual debemos darle gloria y honra por los siglos de los siglos. La gloria que debemos darle al Señor no termina en esta vida, ni termina en la venidera, porque es por los siglos de los siglos. Cierre sus ojos. Padre, gracias. Señor, ha sido un privilegio para nosotros que tú hayas venido en tu espíritu y nos hayas revelado tu palabra. Te damos gracias por la oportunidad de estar en este lugar en esta mañana, Señor. De haber aprendido, Dios, conocido, que lo que eres para algunos, Señor, no necesariamente eres lo mismo para nosotros. Estamos agradecidos por lo que has hecho por nosotros, por lo que sigues haciendo y por lo que harás, Señor. Si hay personas aquí que no te conocen, Señor, te rogamos y te suplicamos que hables a sus corazones. Que primeramente reconozcan su condición, Señor, porque es a partir de ahí que tú puedes obrar en cada uno de ellos. Que tú sensibilices los corazones de todo lo que estamos aquí, Señor. Que tu presencia, Señor, se haga palpable en nuestras mentes, en nuestras vidas. Seamos guiados, Señor. Soportados así como soportaste, Señor, en el desierto por 40 años aquel pueblo. Tú nos soportes a nosotros, Señor. Nos dé sustento. Preserve nuestra vida espiritual y nuestra vida física, oh Dios. Te damos gracias por quien tú eres, Señor. Por ser nuestro Dios, por ser nuestro Salvador, aquel que dio su vida en la cruz por cada uno de nosotros. Bendice el resto de esta mañana. Guarda a todo aquel que está en este lugar, Señor. Que tu nombre sea exaltado, en el nombre de Jesús.